Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. En esta tarde de lunes 25 de octubre arrancamos un nuevo programa de Marketing for Business, este espacio especializado donde dedicamos a conocer un poco más el mercado y cuáles son las nuevas tendencias en torno al marketing. ¿Cuál es ese nuevo perfil del consumidor? ¿Cuáles son esas nuevas estrategias comerciales que las diversas empresas tienen que ir adaptando o reinventándose? Porque sabemos de que los hábitos del consumidor y del cliente, digo bien, han cambiado después de la pandemia. Esto es categórico. Las necesidades son otras, las prioridades son diferentes, la visión que tienen el cliente final o las personas han cambiado también, por ende es que las empresas tienen que ir adaptándose rápidamente hacia ese nuevo camino que tenemos que ir tomando en esta etapa. Espero yo que podamos llamarla ya una etapa de post-pandemia. Todavía no podemos cantar victoria del todo lastimosamente, pero por el camino que vamos siguiendo, esta coyuntura sanitaria ya bastante más sostenida, podemos ir hablando lentamente de una etapa post-pandemia. Hay que ser un tanto positivos. Pero bueno, en este espacio, en este nuevo programa, hablamos un poco de 3 puestos clave o nuevos puestos clave para liderar el marketing a nivel del futuro. ¿Cuáles son esos nuevos trabajos del futuro en el mundo del marketing? Esto vamos a conocerlo ahora. A continuación lo tenemos con nosotros a Julio Correa, él es consultor y docente de marketing digital propiamente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Mucho gusto. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Bien, Julio, queremos tener un poco de tus conocimientos, aprender un poco y tomar esa experiencia tuya en el mercado a nivel país y, ¿por qué no, en todo este mundo digital que tiene un abanico de posibilidades sin fin inclusive, donde uno puede reinventarse, todo está por hacerse, las estrategias comerciales, si bien me imagino hay un panorama trazado, uno siempre puede ir más allá y, digamos, diseñar su propio esquema. ¿Esto es así? Es así mismo, David. Totalmente. En ese sentido, Julia, hablamos un poco de los nuevos puestos. El mundo del marketing va a necesitar o requerir a futuro. ¿Cuáles serían estos, Julio? ¿Y por qué estamos hablando de nuevos puestos laborales? ¿Hablamos de que los actuales van a quedar obsoletos, desfasados quizás? Realmente el fundamento de entender por qué sugiero estar reflexionando en nuevos puestos a nivel de marketing es porque, como bien decías al inicio, marketing va evolucionando según el mercado va evolucionando. Como bien decías, los clientes consumen de manera diferente, consumimos todos nosotros de manera diferente contenidos, tomamos decisiones de compra de maneras diferentes y eso genera nuevas necesidades que los modelos tal vez que estuvimos utilizando hasta aquí o que las empresas, las marcas estuvieron utilizando no pueden sostener. El modelo tradicional, digamos, de marketing estático se queda un poco corto con la velocidad, se queda un poco corto para cumplir con las necesidades que la velocidad del mundo, de esta nueva economía digital y como bien decías, post pandemia, genera. Entonces, de ahí nacen 3 puestos importantes que las empresas deberían tener en cuenta para poder cumplir con las nuevas maneras con las que finalmente hoy se hacen negocios. El primer puesto es un puesto de marketing de producto. Entonces, marketing de producto o líder o encargado de marketing de producto se enfoca bastante en las empresas B2B, las empresas que venden a otras empresas, desde productos súper técnicos hasta productos más enfocados en consultoría, en donde la necesidad es saber identificar cómo mi mercado percibe el valor intrínseco de lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, este puesto finalmente tiene que ser muy bueno en entender el producto, en entender realmente las características técnicas. Entonces, tiene que manejar casi, digamos, de varias de las aristas que el mundo de las ventas hoy en día manejan, que están muy acostumbrados a explicar el producto al cliente final, a explayarse en ese sentido, y que tal vez marketing hasta ahora no se metió mucho en esa área. Entonces, a medida en que las interacciones entre las empresas y las marcas va creciendo y que sobre todo las audiencias se vuelven más educadas, más entendidas, que se vuelven también, digamos, más impermeables, por decir así, a los mensajes comerciales, a los mensajes de marketing por la sobresaturación de la información, es necesario que aquellos que trabajamos y nos dedicamos al marketing entremos muchísimo más de lleno en entender este concepto que se llama el product market fit, le dicen los americanos, ¿verdad? Encajar producto con mercado.
Porque la primera regla de toda campaña de marketing exitosa o toda gestión de marketing exitosa es cómo mi mercado percibe el valor de lo que yo estoy ofreciendo. Y acá hay una gran oportunidad en que las empresas indaguen muchísimo más en entender si realmente saben por qué sus clientes les compran. Y tal vez nos haga sonreír decirlo de esa manera, porque uno se diría, bueno, ciertamente confiamos en que la mayoría de las empresas conocen a sus clientes, saben por qué les compran. Y en mis 8 años de experiencia de acompañar a este mercado en Paraguay y también incluso con clientes en el extranjero que vengo acompañando con consultorías, uno se da cuenta que ese tipo de información no está clara en la empresa. No se tiene un suficiente nivel de detalle de cuál es realmente la motivación por la que mi cliente me compra a mí. ¿Por qué me compra a mí y no a la competencia? ¿Qué dentro de lo que yo ofrezco es el diferencial que ellos perciben como valioso? Entonces, este puesto que yo le llamé marketing de producto, o que realmente estoy traduciendo de lo que otros mercados que están un poco más avanzados que el mercado paraguayo, lo que ya están haciendo y cómo le llaman a este puesto, estoy traduciendo al castellano marketing de producto. Entonces es un cruce entre el que es experto en el producto y el que es experto en comunicar el valor de lo que este producto aporta al mercado. Entonces ese sería el primer puesto, David, que la mayoría de las empresas, y especialmente a mi criterio, las empresas B2B, deberían de tener en cuenta y deberían de tratar de desarrollar en sus equipos, o que deberían de desarrollar, digamos, en las diferentes situaciones en las que están desarrollando campañas de marketing. Ujú. Yo lo tengo entendido que gente dentro del sector o dentro de las empresas confunden este nuevo término con el ya conocido técnico en producto. Digamos, son perfiles totalmente diferentes, y esta persona que vos me estás hablando ahora mismo, este nuevo perfil de que, bueno, esto ya se está aplicando en países de primer mundo, pero es un término nuevo que está llegando hacia nosotros. Hablamos de una persona que se encarga de conectar al cliente, sus necesidades, emociones, con esa identificación que siente hacia el producto o servicio de determinada empresa, y crear ese lazo finalmente, ¿no? Totalmente. Son puestos diferentes, David, y justamente ahí es donde está lo interesante, es que este nuevo puesto no es solamente digamos, la disciplina de marketing tradicional como la entendemos, solo que le agregamos un poquito de conocimiento de producto. No es tanto así. Obviamente, toda persona que se dedica al marketing, que busque captar la atención de su cliente potencial y tratar de persuadirlo a que lo elija uno, elija comprar y tomar la acción final deseada por la empresa, debe de conocer el producto. Realmente este puesto lo que busca es investigar a fondo a su mercado, entender esas motivaciones muchas veces que el cliente ni siquiera las expresa naturalmente, porque bueno, están ahí, digamos, detrás de lo que normalmente como personas estamos dispuestos a decir, a contar, porque a veces son elementos muy emocionales, muy personales a uno. Entonces Casi tiene que subconsciente haber sería, ¿no? totalmente, a veces son casi que automáticos, porque, a ver, no es que todos los días, y hablo como persona consumidor del día a día, no nos estamos preguntando por qué elegí tal cosa versus tal otra cosa, por qué elegí tal producto. Es como que lo hacemos ya casi mecánicamente, pero el hecho de que no seamos altamente conscientes de por qué elegimos ciertos productos o marcas sobre otros, no significa que no esté allí detrás en el fondo, ¿no? Esa motivación. Entonces, el marketero de producto, este puesto del marketing de producto, trata de indagar en eso y se pregunta, si estas son las motivaciones que mi cliente final tiene para comprar lo que yo estoy ofreciendo, estos son los beneficios o el mayor valor de lo que yo ofrezco lo ve en esta área de su vida, cómo yo traslado esa información a la hora de crear mensajes y crear estrategias comunicacionales que se alineen con esa razón profunda por la cual mi cliente me va a escoger. Entonces, hay como un cambio importante, David, en la manera en que deberíamos de hacer marketing, que siempre lo comparto en las clases que doy o cuando me preguntan acerca del tema, y es que tenemos que transicionar de un marketing demasiado centrado en las características técnicas del producto y pasar a un marketing centrado en las soluciones y las emociones y la transformación final que vende
lo que sea que estamos nosotros ofreciendo. Si bien el puesto se llama marketing de producto, el resultado final no es solamente comunicar producto, es comunicar una transformación que, si bien está atada a las características del producto, está también muy centrada en la percepción que tiene mi cliente final. Es así, sumamente interesante, Julio, en este sentido también mencionar de que no estamos hablando de nada nuevo más allá de que sea un puesto del futuro, porque esto me imagino que ya estaba implícito en términos generales en el rol básico del marketing. Pero lo que estamos hablando ahora es que esto se va a desprender y se va a volver una especialización y un puesto, digamos, definido dentro de todo lo que es el mundo del marketing, ¿no? Totalmente, así mismo es. Entonces, ese sería el primer puesto que yo recomendaría en que las empresas se enfoquen altamente en desarrollarlo más, ¿no? Esa arista de entender cómo encaja mi producto con mi mercado para poder, desde un nivel altamente estratégico, casi diría de negocios, la respuesta a cómo yo ataco mi mercado en el buen sentido de la palabra, cuál es el enfoque, el posicionamiento que voy a yo querer adoptar en el mercado, que muchas veces lo que buscamos también allí es diferenciarnos, entender cómo el mercado está percibiendo el valor de esta categoría. Supongamos que estoy hablando de la categoría educación, cómo el mercado al que yo voy percibe el valor de la educación, y voy a tratar de operar en un espacio en la mente de mi público que no está siendo ocupado por nadie más, porque obviamente, como estratega de marketing, lo que yo busco es cuál es el área en mi mercado que aún está inexplotada, que todavía no fue saturada, por decir así, con otros competidores, con otros mensajes, y por ende en la que me va a ser más fácil penetrar. Es así, un sector con demasiado potencial, un rubro que, bueno, esperemos se instale en el país lo antes posible. Ahora, el segundo puesto, también una arista demasiado importante que tiene que ver con la generación de contenidos, y esto más que nunca hablando de que los medios tradicionales como esta, la televisión, que van migrando al ámbito digital, hablamos de muchas plataformas que son 100% virtuales, que están llegando masivamente a más personas. Esto también obliga a que el marketing se suba a esta nueva ola de tendencias y vaya obviamente adaptándose lo más rápido posible, ¿no? Totalmente. Y bueno, este es un puesto que incluso podría ser su propio departamento, ¿verdad? Dependiendo del nivel de importancia que en las empresas se le den. En otros mercados, pensando solamente en el Brasil, en Argentina, en Chile, ni siquiera en otros mercados altamente avanzados como los mercados anglosajones, sino vecinos nuestros, en la mayoría de las empresas grandes, digamos, o que están en crecimiento, vamos a encontrar de alguna u otra manera en esa empresa una persona que se encargue de administrar todos los contenidos que esa empresa va a producir para darse a conocer. Entonces, como decíamos al inicio, el contexto es que las personas, clientes, consumidores, tienen todo el poder hoy en día. ¿Por qué? Porque el Internet dio acceso a un montón de información. Entonces, la nómina, el común denominador del consumidor moderno es: yo me quiero informar antes de tomar una decisión. Sea que esté comprando una remera o que esté comprando un software que sale cientos de miles de dólares, el común denominador es: quiero informarme, quiero consultar con gente de confianza o con contenido de valor si es que lo que yo estoy haciendo, si la decisión que estoy tomando es o no inteligente, me conviene sí o no. Entonces, hoy en día, la mejor herramienta realmente para vencer el escepticismo, para vencer las barreras que nosotros ponemos normalmente como consumidores, es el contenido, porque el contenido finalmente es información que yo voy a empaquetar de manera a que provea valor a mi cliente ideal, a mi audiencia, al público al que finalmente yo quiero llegar y al que quiero hacer llegar mi mensaje para que pueda tomar la acción esperada. Entonces, la mejor herramienta de ventas hoy sigue siendo el contenido. El contenido es lo que nos permite diferenciarnos, lo que nos permite llegar a nuestra audiencia y derribar un poco esas barreras antiventas, porque es cierto que con la saturación de todos los mensajes de venta y muy transaccionales y muy comerciales, nos volvimos mucho más resistentes a ese tipo de estrategias muy directas, muy comerciales, muy agresivas,
y queremos nosotros sentir que tenemos el control de las cosas. Siempre digo que a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar, ¿no? Y la diferencia está en el sentido del control. Cuando alguien está tratando de invadir mi espacio personal con un mensaje que yo no pedí o que no solicité, se siente invasivo y tengo tendencia a alejarme. Sin embargo, cuando yo tomo la decisión de consumir el contenido o de investigar o de saber más, yo siento como persona, como consumidor, que yo estoy en el control de la situación y entonces la experiencia es totalmente diferente. El componente central en el mundo en el que vivimos hoy que permite romper esa barrera y unir a clientes potenciales con las empresas es el contenido. Entonces de ahí nace este segundo puesto, que es el director de contenidos, una persona que sepa cómo agarrar, tomar lo que el gerente o el director de marketing de productos haya definido y transformar eso en una cantidad lo suficientemente relevante de contenidos distribuidos en los canales digitales para llegar a la audiencia. Esta persona tiene que saber cómo trasladamos un mensaje estratégico de marca, del negocio, de penetración del mercado y trasladarlo a contenidos en formatos diferentes, en audiovisual, audio, texto, imágenes, tanto redes sociales como, digamos, artículos, por mail, dependiendo del canal finalmente que elijamos. El director de contenidos tiene esa capacidad de saber cómo estos contenidos que se van a producir y que van a ser publicados por la empresa, por la marca, participan finalmente en transmitir ese mensaje. Porque al final, la lógica acá detrás de todo es, si yo logro que mi audiencia potencial, mi audiencia de clientes potenciales consuma mi contenido, yo voy a lograr que retengan mi mensaje. Entonces es importantísimo tener una persona que sepa cómo funcionan los contenidos, cómo funciona hacer contenidos en tal red social versus tal otra red social, cuáles son los códigos que se manejan en cada plataforma, qué tipo de formatos de contenido son los que nuestra audiencia particular disfruta más. Les gusta más el video corto, video largo, formato texto, formato audio. Entonces, esta persona lo que finalmente hace es responsable de liderar iniciativas de creación y distribución de contenidos para sustentar el mensaje de marca, el mensaje de la empresa que va a llevar a su audiencia a confiar en ella y finalmente elegirles. Entonces, dependiendo obviamente de lo que uno vende, no es lo mismo vender helados que vender, no sé, autos o remeras. Cada producto es diferente, pero el estratega de contenidos, el director de contenidos va a entender cómo tomar decisiones de creación de contenidos y va a saber cómo distribuir ese contenido, en qué canales, con qué frecuencia, con qué volumen, cuáles son las temáticas más importantes en las que se tiene que hablar. Va a saber entender cómo la audiencia reacciona al contenido y poder ajustar y optimizar su estrategia para darle cada vez más a esta audiencia a la que quiere llegar del contenido que disfruta. Entonces es un puesto creativo, pero también es un puesto analítico. Es realmente una persona que tiene experiencia en comunicación y que va a saber utilizar estos formatos nuevos de contenidos para transmitir ese mensaje. Y en ese sentido, yo me imagino que un error, corregime o si me equivoco, de la mayoría, o si bien no de la mayoría, porque generalizar está mal también, pero de muchas empresas es generar contenido genérico y distribuirlos por igual en todas las plataformas, siendo que cada canal tiene su público objetivo, la forma de transmitir ese mismo mensaje, más allá de que tenga una buena imagen, un buen producto, un buen eslogan, esto pegue, digamos, con el público. Comunicarlo mal en un canal, esto también puede ser perjudicial, ¿no? Totalmente. Por eso el puesto de director de contenidos es tan importante, porque esa es la persona que va a saber trasladar ese mensaje más general de la empresa a los diferentes canales en los que la audiencia va a estar presente. También es cierto que el director de contenidos es quien va a poder definir si es que debemos de ajustar o no el mensaje dependiendo del canal y del formato. Entonces, como bien decía David, un error común es efectivamente el de pensar de que todas las plataformas tienen los mismos códigos, que las audiencias que consumen contenido en estas plataformas digitales lo hacen de la misma manera en todos lados. Y la respuesta es que no, la respuesta es que una persona que consume contenido en canales digitales no espera lo mismo
de ver un video en YouTube, por ejemplo, que de leer un posteo en una red social más profesional como LinkedIn. Es diferente, la psicología es diferente, la expectativa es diferente. A su vez, eso es diferente a recibir un correo, por ejemplo, de la empresa con contenido educativo, contenido de valor, o leer un artículo. Entonces, el director de contenido sabe entender esto y es capaz de potenciar la creación de contenidos como una herramienta realmente estratégica vamos a decir, de penetración de mercado, de llegada a la audiencia, y permite que finalmente la empresa logre sus objetivos de negocios. Porque al final, como decía, contenido consumido es igual a mensaje recibido. Y si el mensaje está bien planteado y el encargado de marketing de producto hizo un buen trabajo en identificar ese mensaje que la audiencia va a valorar y que va a entender, entonces al distribuir ese contenido y hacer llegar ese mensaje, estamos empezando a ver una gestión mucho más potente que va a permitir que esta audiencia se transforme finalmente en clientes para la empresa. Es así. Categóricamente demasiado interesante, importante y me parece también relevante para toda la teleaudiencia y todos aquellos que nos siguen del otro lado. Estamos hablando de los puestos del futuro en el mundo del marketing, que esperemos sea un futuro ya inmediato, porque estamos ahí viviendo el futuro hoy, luego de una etapa tan dura de pandemia. Ahora, Julia, hablamos del último puesto del futuro del marketing, que me imagino ya es el presente en muchos países y tiene que ver con la generación de la demanda. Esto me imagino que tiene que ver con la creación de los propios escenarios que hagan que un cliente quiera comprar o adquirir determinado producto o servicio, ¿no? Totalmente, David, súper bien definida el puesto, ¿verdad? Y el objetivo final del puesto que mencionaste, un director de generación de demanda. Entonces, para entender un poco el valor que tiene este puesto, tenemos que dar un paso atrás y entender finalmente que en cualquier momento dado, toda empresa que haga marketing tiene en esencia dos opciones a nivel estratégico, dos categorías importantes de cómo operar en el mercado al hacer marketing. La primera categoría tiene que ver con la generación directamente de prospectos, la generación directamente de contactos relevantes, o casi podríamos decir trasladar mensajes de venta a canales digitales en donde hay un foco mucho más transaccional, mucho más de llamada a la acción directa, enfocado en llevar a la audiencia a una acción inmediata, que es lo que en cierto modo la mayoría de nosotros vemos en nuestro día a día cuando recibimos publicidad o vemos mensajes publicitarios. Se enfoca bastante en llevar a la audiencia a la acción, ¿no? Como un foco bien transaccional. Lo interesante y lo que es muy importante entender acá es que en cualquier momento dado, en cualquier mercado, para cualquier producto, se entiende que un máximo del 3 al 5% de todo el mercado viable, de todos los que podrían llegar a comprar el producto o el servicio en cuestión, está activamente buscando una solución. De todos los que podrían ser mis clientes hoy, si hay 100 personas que hoy podrían comprarme, solo de 3 a 5 de esas 100 personas podrían responder de manera positiva a mi mensaje con foco más transaccional. Entonces, lo interesante también es que si bien es un porcentaje pequeño de todo el mercado, es también el espacio en donde la mayoría de las compañías están compitiendo. Entonces, es un mercado, vamos a decir, cuando la mayoría de las empresas se enfocan en el aspecto transaccional y se enfocan en esa audiencia que está lista para la decisión, lista para la compra, encontramos un mercado muy saturado en donde la competencia es muy fuerte. Pero al mismo tiempo eso deja una oportunidad muy grande para aquel 97 a 95% de toda esa audiencia que tal vez no está activamente buscando una solución, pero que podría convertirse en cliente, digamos, de acá a 2 meses, 5 meses, 6 meses, hasta un año. Que tal vez hoy no están necesitando lo que puedo ofrecer, pero de yo llegar a captar su atención y a estar en su mente, el día de mañana sería su opción principal. Ahí estamos hablando de un programa de generación de demanda, como bien decías, David, que tiene como objetivo lograr que personas que no están activamente necesitando lo que yo puedo ofrecer o que hoy tal vez no perciben su necesidad o no se les ocurrió que existe una solución como la que yo les puedo ofrecer,
Mi objetivo al generar demanda es generar esa conciencia de la transformación que se podría dar en su vida, en donde sea que yo esté operando como producto, como servicio en la vida de mi cliente ideal, es generar conciencia de que puede haber un antes y un después. Entonces, no busco llevarle a la venta inmediata, lo que busco es simplemente posicionar mi marca, posicionar lo que sea que yo estoy ofreciendo y posicionar sobre todo la manera en que yo entiendo la vida de mi cliente ideal para conectarme con él. Yo busco que la gente a la que quiero llegar entienda eso para quedarme en su mente y que en el momento en el que quiera tomar una acción relacionada a lo que yo puedo ofrecer, que yo sea su primera opción. Entonces, el marketing puede estar dividido esencialmente en esas dos categorías y como decimos, si hoy en día las empresas empiezan a darle más atención a la generación de demanda, están entrando en lo que comúnmente se le llama una estrategia de océano azul, en donde no hay competencia, en donde la mayoría de las otras compañías no está prestando atención, porque es cierto, ese tipo de mercado, ese segmento del mercado, no va a comprar inmediatamente, entonces requiere una inversión a mediano y largo plazo. Pero ¿por qué estoy insistiendo en este puesto? Porque vivimos en un mundo en el que es cada vez más difícil sobresalir centrándose solamente en ese 3 a 5% del mercado que está activamente buscando una solución o está buscando comprar lo que uno puede ofrecer. Y cada vez la competencia es más fuerte y cada vez los costos de llegar a esa audiencia aumentan. Entonces, es muy importante que las empresas tengan en su radar a esa porción del mercado muchísimo más amplia y que tengan programas, iniciativas, estrategias que busquen captar la atención de esa audiencia y que busquen estar en contacto con esa audiencia para generar la demanda. Es decir, lograr que una persona que hoy no me considera como un proveedor, como un producto interesante, por decir así, pase a una fase, a una etapa de hacer negocios conmigo, de comprar lo que yo esté ofreciendo. Entonces, el puesto de director de generación de demanda es básicamente un estratega que entiende la psicología de cómo una persona pasa de estar desinteresada a estar interesada en lo que sea que yo puedo ofrecer y cómo puede utilizar los contenidos que el director de contenidos ha generado para amplificarlos y para generar iniciativas sistémicas, ¿no? De captación de atención, captación de interés de esa audiencia y finalmente llevarlas a el cierre final, a la venta final. Entonces, si podremos resumir hasta aquí, el director de marketing de producto entiende la esencia, entiende el mensaje, entiende, digamos, qué posición queremos ocupar en el mercado, entiende la estrategia del negocio a nivel más elemental. El director de contenidos toma esa estrategia, toma ese mensaje y empieza a crear contenido relevante con diferentes temáticas que la audiencia esté interesada en consumir. Entonces, digamos que esa es la gasolina, digamos, ¿verdad? Y el generador de demanda es el motor que crea sistemas, que crea iniciativas, que crea flujos que en los canales digitales se pueden administrar para poder lograr que finalmente este contenido salga fuera donde tiene que llegar y en donde finalmente vamos a poder captar a nuestra audiencia. Entonces, tenemos la esencia, el combustible y el motor. Entonces, finalmente, si tenemos esos tres ingredientes, vamos a tener una máquina bien aceitada que va funcionando y que finalmente produce resultados. Por eso es que esos tres puestos son tan importantes, porque finalmente están alineados a la nueva manera con la que el consumidor moderno quiere tomar decisiones de compra y sobre todo porque permiten sobrellevar la mayoría de los desafíos que hoy encontramos en la audiencia a la que queremos, ¿verdad? A la que queremos llegar cuando hacemos marketing.
Es así, definitivamente una clave que conduce definitivamente al éxito y por otro lado es una inversión también para todas las empresas ir creando ese escenario propicio donde el cliente que está actualmente desinteresado pase a estar interesado en un producto o potencial producto que la misma empresa ya lo está planificando, generando mucha trazabilidad también en las operaciones en el corto y mediano plazo. Julio, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, este tema es demasiado apasionante que podríamos estar hablándolo por horas, inclusive tenemos que dejarlo acá en una pausa, pero me gustaría más adelante, ocasionalmente, volver a conversar sobre esto y otros puntos, si te parece. Agradecido por el espacio, con gusto. Gracias, Julio, un gran abrazo. Gracias, abrazo a ti. Bien, de esta manera, señora, señor, lastimosamente, vamos llegando al final de un episodio más de Marketing for Business, este espacio dedicado a ustedes que están metiéndose o están incursionando en el mundo de la mercadotecnia a nivel país, buscando o conociendo las nuevas tendencias, cuál es el camino, qué es lo que quiere el cliente hoy o cuál es el perfil que estamos construyendo en torno al nuevo mercado que se ha, digamos, levantado después de una pandemia, de un año tan complejo. Las marcas se han reinventado, el marketing, por supuesto, que no puede quedarse atrás y tiene que seguir el ritmo. Por ende, nosotros buscamos aquí transmitir un poco de esa información, darle un poquito de herramientas y tips que puedan ser de utilidad para todos ustedes del otro lado. Con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero será hasta la próxima con muchas más noticias aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao.